noches. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto estar aquí un fin de semana más haciendo iglesia. Qué privilegio, qué honor. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez o tal vez que hace rato no nos acompañan. De verdad que es muy bonito estar aquí con todos ustedes. Los extrañábamos mucho y los amamos mucho. Entonces, de verdad, muy bonito verlos de nuevo acá. Que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar, si quieren van sacando su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy tenemos nueva serie, y esta serie la vamos a estudiar por los próximos 3 meses aproximadamente, y vamos a estudiar toda la carta de Pedro. La primera carta de Pedro es lo que vamos a estar estudiando. Estuvimos estudiando Hechos, en medio de Hechos y esta nueva serie estuvimos estudiando 2 salmos, y ahora comenzamos con un nuevo libro de la Biblia, y este es Primera de Pedro. Y escogimos este libro porque, bueno, Pedro fue un personaje muy importante que vimos en Hechos. Vimos la historia de Pablo, pero el otro personaje que es muy relevante en Hechos es Pedro. Y vamos a dar continuidad un poquito al contexto que hemos venido teniendo para hablar ahora sí de las enseñanzas que Pedro escribió en su carta, y que son obviamente un texto autorizado y obviamente un texto inspirado por Dios. Entonces vamos a estar estudiando Primera de Pedro en el mes de junio, julio y agosto. ¿Ok? Abra su Biblia, tome nota. Si usted no anda Biblia, vamos a pasar los versículos por acá, pero ojalá pueda tener su Biblia para que pueda verificar que de verdad estamos leyendo los pasajes como corresponde, y además para que usted tome nota y use su Biblia de la mejor manera. Hoy vamos a ver un tema muy bonito y le he llamado a este mensaje elegidos, porque es una palabra clave hoy en el pasaje. Vamos a estudiar solamente 2 versículos hoy, pero es una palabra clave para todo el texto y es una palabra clave para la vida de Pedro. Yo no sé si usted en algún momento, yo creo que probablemente todos, pero si en algún momento ha sentido como la ansiedad de ser elegido para algo. Desde chiquillo a veces a uno le pasa que tal vez está uno en la escuela y van a hacer grupos de trabajo, y uno tiene esa ansiedad de quién me va a elegir a mí para ese grupo de trabajo. ¿Será que me eligen mis amigos? ¿Será que la profesora me va a elegir para hacer esto? ¿Verdad? Uno tiene como ese nervio de saber si me van a elegir o no elegir. Pasaban las mejengas, ¿verdad? También, que se acomodaban 2 y elegían, ¿verdad? Y la ansiedad era, uy, que no me elijan de último, porque el que lo elegían de último no pensaba que nadie lo quería, ¿verdad? También pasaba en fútbol, en básquet, en toda mejenga que usted se organice, o en todo juego en el que usted se organizaba, que eran equipos, uno sentía eso: ¿quién me va a escoger? ¿Quién me va a elegir? Yo recuerdo que yo estaba muy chiquitillo, tenía como 12 años, 13 años tal vez, sí, como 12, 13 años, y nos habíamos pasado de casa. Vivíamos en Moravia Centro, nos pasamos a la Trinidad de Moravia, y para mí fue una bendición pasarnos ahí, porque había una comunidad donde eran solo cafetales, a donde nos pasamos, pero había una comunidad detrás de nuestra casa, como de 100 personas, que eran re mejengueros. Todos los domingos y todos los días, los que han ido a la casa de mis papás han visto que hay una calle de lastre ahí, larga. Antes era esa calle y el resto eran cafetales. Y esa calle era el Santiago Bernabéu, ¿verdad? Esa calle era el estadio de todos nosotros. Esa calle era un espacio donde todos decíamos, ok, hay fútbol todo el tiempo. Y yo era muy chiquitillo, de tamaño y de edad, pero había unos viejos ya, todo el mundo jugaba. Era mejenga de que se metían desde los más carajillos, yo era el más carajillo de todos, pero habían los papás, los señores, los muchachos, y siempre había esa ansiedad de ¿quién va a escoger al más carajillo? ¿Quién va a escoger a Andrés porque es el más carajillo de todos? Ya después de que pasaron algunas mejengas, ya más bien era hay que escogerlo, pero al principio yo decía, qué pena, voy a ir a jugar. Yo llegaba solo a pedir que me dejaran jugar, y era eso, a ver si alguien me escogía para jugar. Entonces yo creo que desde cosas tan sencillas como esas, una mejenga, un grupo de trabajo,
hasta cosas tan importantes como la pareja, como un trabajo, como servir al Señor, uno siempre tiene ese temor, esa ansiedad, ese nerviosismo de sentirse, o esa necesidad de sentirse elegido. Qué bonito que me elija alguien para casarme, qué bonito que me elija alguien para un trabajo, qué bonito que me elija alguien para servir en la iglesia, qué bonito que me elijan para poder cantar frente a la iglesia como Julio hoy. Qué bonito que me elijan para hacer algo importante o algo relevante. Todos tenemos esta necesidad de ser elegidos. Y el mensaje de Pedro hoy tiene que ver con eso, con saberse elegido. Entonces voy a leerle 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Este es el texto que vamos a estudiar hoy. Y uno a veces ve algunos textos bíblicos como los saludos y uno los pasa por alto. Y uno dice, bueno, ahí está el saludo de Pedro, vamos a la carnita del texto. Pero en este saludo hay cosas muy importantes. Y yo quiero que profundicemos en ellas y que aprendamos un poquito de ellas, porque primero nos dan un contexto de este escrito, de quién lo está enviando. La primera línea que vemos es Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién es Pedro? Tal vez usted sabe quién es Pedro, tal vez usted es la primera vez que escucha de Pedro, tal vez usted ha escuchado pero no sabe a profundidad mucho. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién es este Pedro. El nombre original de este Pedro no era Pedro, sino Simón. Se llamaba Simón. Pero Jesús le dio este nombre. Jesús le dio el nombre de Pedro, que en arameo, en el idioma en que Jesús le habló a Pedro, era Cefas, ¿verdad? Y vemos en Juan capítulo 1, versículo 42, que dice: entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y que en realidad quiere decir piedra, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que quiero acotar. Pedro se llamaba Simón y fue Jesús quien le dio un nuevo nombre. Y a partir de este nuevo nombre se reconoce a Simón como Pedro en el resto del Nuevo Testamento. ¿Ok? Luego vemos que Pedro era de una ciudad llamada Betsaida. Dice Juan capítulo 1, versículo 44, ahí mismo: Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Pedro y Andrés eran hermanos. ¿Ok? Después vemos también otro detalle importante, es que este Pedro estaba casado. Y nos damos cuenta en Marcos capítulo 1, versículo 29 y 30, que estaba casado, porque dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Entonces sabemos que Pedro es de Betsaida, está casado, se llamaba Simón, su suegra estuvo enferma y Jesús la sanó. Vivía con Andrés, al parecer, porque vemos que dice casa de Simón y Andrés. Tenían una casa ahí donde el hermano estaba ahí pegado, no se había ido a la casa, el hermanillo. Pero bueno, entonces eso es lo que sabemos a partir del contexto. Otra cosa importante que sabemos es que es de Betsaida, pero él vivía en Capernaum. Y en Capernaum es donde sucede la primera parte del ministerio de Jesús, y es ahí donde sale el encuentro de Jesús con Pedro. También algunas cosas importantes es la profesión de Pedro. Mateo 4:18 nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y lo último que vemos acá es que en esa labor de pescadores, dice Lucas capítulo 5:10, y lo mismo le sucedió también a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, un hombre casado se dedica a la pesca, trabaja junto a su hermano y tiene de socios a hombres como a Juan y Jacobo.
viven en Capernaum, pero eran de la ciudad de Betsaida. Y Jesús lo llamó para algo especial. Jesús le dijo, como vimos en Lucas capítulo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, ya aquí vamos a entrar un poquito más en su llamado. Pedro es uno de los 12 apóstoles, es uno de los 12 discípulos, es uno de los discípulos íntimos del Señor Jesús. Y lo vemos junto a Jacobo y a Juan en momentos que solo ellos tres vivieron y que Juan los describe. Momentos como la transfiguración, momentos íntimos como la oración en Getsemaní, y lo vemos ahí muy cercano a Jesús. Es alguien que siempre aparece liderando a los discípulos. Es alguien que siempre se menciona, de hecho, cada vez que se menciona la lista de discípulos, se menciona de primero. Y un dato interesante, que ahí lo desafío a que lo cuente, el nombre de Pedro es el segundo nombre propio que aparece más veces en todo el Nuevo Testamento, después de Jesús. ¿Ok? Entonces vemos que es alguien relevante en la Biblia, en la palabra de Dios. Y lo vemos siendo el vocero del grupo, liderando el grupo, hablando por el grupo en muchas ocasiones. Se anima a hacer preguntas que el resto del grupo a veces no hace. Todos tienen dudas y Pedro es el que levanta la mano para hacer una pregunta, una consulta, una duda, un comentario. Se toma el atrevimiento en algún momento incluso de medio regañar a Jesús, y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? No vaya por esa dirección. Pero vemos a Pedro con una pasión importante por servir al Señor. Y después lo vemos en Hechos, donde en Hechos nos topamos a otro Pedro, un Pedro muy distinto al de los evangelios, un Pedro que predica el primer sermón cristiano de la historia, un Pedro que por medio de la obra del Espíritu Santo, con ese sermón se convierten 3,000 personas, más de 3,000 personas. Lo vemos después en Hechos capítulo 3 y en Hechos capítulo 5 hacer milagros y prodigios, y que ora por las personas y pasaba por las personas y las personas se sanaban y caminaban con solo pasar por ahí. Lo vemos también estar delante del concilio, delante de sacerdotes, y defender la fe con una elocuencia, con una capacidad, con un liderazgo, con un conocimiento de quién es Jesús que no habíamos visto antes. Y después, en otro momento muy importante, es que lo vemos predicar en la casa de un gentil y enseñarle a un gentil de Jesús, y entender que el evangelio de Jesús también era para los gentiles cuando predica a Cornelio y a su familia. Y después de eso nos lo topamos en Hechos capítulo 15, en el concilio en Jerusalén, para definir si los gentiles debían o no circuncidarse, si debían pegarse a la ley, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo vemos casi que por última vez en Hechos. Y después nos lo topamos hasta las cartas de Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, que están ahí seguiditas. Pedro es un apóstol, y es importante aquí este tema del apostolado, porque hay características que definen a un apóstol de Jesús. Hoy hay muchos apóstoles, hoy hay muchas personas que se nombran a sí mismos apóstoles. El apóstol de tal iglesia, el apóstol tal, el apóstol de no sé dónde, ¿verdad? Hemos visto mucho eso, pero realmente son apóstoles. Realmente es el ministerio del apostolado. Hay 5 características que definen a un apóstol según la palabra de Dios, según estos apóstoles que nos encontramos acá. La primera es que todos los apóstoles recibieron un llamado directo de Jesús. Todos los apóstoles recibieron un llamado directo de Jesús. Por ejemplo, Timoteo, que no recibe un llamado directo de Jesús, sino que el llamado se lo hace Jesús a través de Pablo, no es llamado un apóstol, pero es llamado un anciano, un obispo en una iglesia. Otro elemento, el segundo punto: un apóstol es enviado con autoridad de Cristo. Es enviado con la autoridad de Cristo. No solamente llamado por Jesús, sino enviado con la autoridad de Cristo. Por esto Pablo es un apóstol, porque a Pablo lo llama Cristo directamente, de una forma distinta a los demás discípulos, pero lo llama Cristo y lo envía a Cristo y le da autoridad a Cristo. Otro elemento importante: son testigos del Cristo resucitado. Son testigos oculares, vieron a Cristo resucitado. Y esto es otra característica importante
de los apóstoles. La cuarta característica, son fundadores de la primera iglesia. Son fundadores de la primera iglesia. Y el último punto es que tienen esta responsabilidad de enseñar y corregir a toda la primera iglesia como una responsabilidad casi exclusiva en ese primer momento. ¿Verdad? Entonces, lo que vemos en resumen de un apóstol, y aquí hablando de Pedro, es alguien llamado, enviado y autorizado directamente por Jesucristo para ser un representante, para ser su representante, para ser testigo de su resurrección y para ser un fundamento de la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, entonces existen apóstoles hoy. En el sentido estricto y bíblico del término, como Pedro, como Pablo, no hay apóstoles hoy. No hay apóstoles hoy. Aquellos apóstoles fueron únicos, son irrepetibles y son fundacionales. Y eso es muy importante. Pero en un sentido más amplio, la palabra apóstol significa enviado. Y hoy sí hay personas enviadas. Hay misioneros. Y en cuanto al término de apóstol como enviado, como misionero, aplica a ciertas personas que podríamos decir. Pero curiosamente, no son los misioneros los que se llaman apóstoles. No son los misioneros los que se ponen ellos el nombre de somos apóstoles. ¿No? Cuando el apóstol es un enviado. Y aquí es una definición muy diferente del apostolado, ¿verdad? No es el apostolado de Pedro, no es el apostolado de Juan, que son características muy distintas, pero es un apostolado de ser enviado por Dios a una misión. Entonces, yo creo que esto era importante que nosotros lo conozcamos, porque hoy escuchamos muchas cosillas ahí raras. De aquel se llama apóstol, porque este se llama apóstol, porque se nombran, se autonombran apóstoles. Entonces, si el día de mañana Pastor Checho dice aquí que es apóstol, hay que apedrearlo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque realmente apóstoles son estos 12 o 13 contando a Pablo. ¿Ok? Entonces tengamos muchísimo cuidado con esto. Apóstol es alguien enviado, autorizado y llamado directamente por Jesucristo para ser su representante, testigo de su resurrección y fundamento de la iglesia. ¿Ok? ¿A quién va dirigida la carta? Ve que solo llevamos una primera línea. Ahora vamos con la segunda línea. La carta dice a los expatriados. A los expatriados en diferentes zonas. En Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Esto es una característica importante de las cartas, ¿verdad? Pedro hace esta carta para que sea enviada a un grupo de personas en diferentes lugares. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy todos estos lugares es lo que conocemos como Turquía. O sea, esta carta está yendo a Turquía. En ese entonces Turquía eran varias provincias. Pero aquí hoy sería una carta que Pedro envió a Turquía, donde había muchísimos cristianos. Donde Pablo había fundado muchísimas iglesias. Y donde no solo Pablo, sino otros discípulos se habían ido porque habían sido expatriados de Jerusalén. ¿Por qué expatriados? Bueno, recordemos en los primeros capítulos de Hechos que la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén y llegó la persecución. Y la persecución llevó a los discípulos a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, confines de la tierra prácticamente es hasta hoy en día acá y en muchos otros confines de la tierra, pero en este momento principalmente era en estas provincias de Asia, ¿verdad? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y Pedro usa una palabra muy importante. Pedro usa el término expatriados, que también podríamos decir forasteros, extranjeros, peregrinos, residentes temporales. Esas son algunas palabras similares a esta palabra que usa Pedro de expatriado. Y está diciendo a todos los que son extranjeros, que están en estas tierras como extranjeros. Está hablando a sus compatriotas, Pedro. Pedro está hablando aquí a sus hermanos, a sus amigos, a sus familiares que fueron expulsados de Jerusalén por la persecución y ahora se encuentran en diferentes zonas como extranjeros, como foráneos, como peregrinos y no como residentes permanentes de estas ciudades. Y aquí
Yo creo que esto tiene una intención evidentemente geográfica, pero también hay una intención espiritual en lo que Pedro está diciendo acá. En el sentido geográfico, claro, estos vivían en estas provincias de Asia Menor, eran creyentes que eran una minoría religiosa, ¿verdad? No eran ellos la mayoría religiosa, eran creyentes que eran una minoría cultural en la zona en la que estaban. Algunos, si no todos, eran perseguidos, discriminados, atacados o tratados con hostilidad en estas provincias, y evidentemente vivían lejos del centro de su fe, ¿verdad? Muchos de estos eran personas que antes, judíos, que vivían bajo la religión judía, creyendo en Dios, pero a partir de su cristianismo y su creencia en Jesús como Señor y Salvador, son expulsados, y el lugar que era tan importante para ellos en su fe ya no es su casa. Entonces, estas son las personas a las que Pedro dirige esta carta. Entonces, imagínense estas personas lo que viven. Son personas lejos de su casa, son personas lejos de sus familiares, son personas que algunos están solos, son personas que algunos no tienen la casita que tanto les había costado construir, no tienen el trabajo que antes tenían, no tienen a los amigos, a los vecinos que antes tenían, no comen la comida que antes comían. Imagínese usted estar en otra tierra, no por voluntad propia, sino porque usted ha sido expulsado de este país. Y usted no puede volver a Costa Rica, porque si usted vuelve a Costa Rica, lo matan por su fe. Ese es el contexto al que Pedro le está hablando. Y en un sentido espiritual, yo creo que esto no es solo una condición social, sino que Pedro entiende que todo cristiano es forastero en este mundo, y que todo cristiano vive aquí como extranjero. De hecho, lo dice. Ojo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Lo vamos a estudiar más adelante, pero él dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro les está diciendo, o les está invitando a que vivan como extranjeros. Y no está diciendo, pero uno podría decir, pero yo ya soy extranjero, ¿qué significa esto? Pedro le está diciendo: vivan como extranjeros de este mundo. Vivan como fuera de este mundo, no vivan como las personas de este mundo. Entonces, aquí nos damos cuenta que estos expatriados que viven lejos de sus hogares, lejos de sus trabajos, no solamente es un tema físico, sino que Pedro está con una intención de decir: todos los cristianos somos forasteros, todos los cristianos somos peregrinos, todos los cristianos somos extranjeros en este mundo, y todos pasamos por situaciones muy similares, aunque sigamos viviendo en nuestra tierra que amamos, pero tenemos características muy particulares en las que vivimos como extranjeros. Y aquí va un punto importante de toda la carta de 1 Pedro. El principal motivo que tiene Pedro es animar a todos estos extranjeros. El principal motivo que tiene Pedro es consolar a todos estos que están sufriendo por la persecución. El principal motivo es recordarles que a pesar de su identidad y de lo que están atravesando, Dios está con ellos. Y Pedro tiene el plan de animarlos a que se mantengan fieles, a pesar de estar lejos de su tierra. Esos son los objetivos que nos vamos a encontrar en 1 de Pedro. Y es un texto muy lindo, porque nos va a ayudar a nosotros en nuestro contexto como peregrinos aquí en Costa Rica a entender que hay maravillas en el Señor a pesar de las dificultades, que hay consuelo en el Señor a pesar de las dificultades, que hay cosas buenas a pesar de los sufrimientos, y que hay una esperanza que nadie nos puede quitar. Y eso es lo que vamos a aprender en esta carta de Pedro. El texto continúa con la palabra clave de hoy, y que espero que usted se la aprenda de memoria. Dice: a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Elegidos, dice Pedro. Y este es el detalle central de este texto. Pedro está aquí diciendo: ustedes son rechazados por su pueblo, ustedes son rechazados incluso por sus familiares, porque muchos familiares judíos persiguieron
a sus propios hermanos por la fe. Pero ustedes son el pueblo elegido por Dios. Pero ustedes son escogidos por Jesús. Ustedes son extranjeros en Asia, pero no son extranjeros para Dios. Ustedes son extranjeros en esta tierra, pero son elegidos por Dios para buenas cosas. Y el primer punto que toca Pedro en esto de la elección es que son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Pedro quiere dejar aquí algo bien claro. La elección de cada uno de nosotros no es al azar, no es una casualidad. Jesucristo no se tropezó, cayó en el mar y dijo: ay, mira, aquí está Pedro. No fue un accidente que Jesús escogiera a Pedro. No fue un accidente que Jesús nos escogiera o nos eligiera a nosotros. Es parte del plan eterno de Dios. Cuando Pedro le está diciendo aquí a ellos de previo conocimiento, no sé si podemos cambiar este micrófono, está vuelto loco. Gracias. Bueno, vamos a probar. Cuando Pedro aquí dice previo conocimiento, lo que significa es más que saber con anticipación, sino que significa un plan anticipado, un plan eterno, un plan desde antes. Dios tenía un plan desde antes. No es algo que se le ocurrió en el momento, no es algo que apareció de la nada. Dios tenía un plan de invitarnos, de elegirnos para ser parte. Dice Efesios 1:4: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y esto me encanta porque para mí es muy importante poder dejar esto claro. Y yo creo que para Pedro es muy importante que lo entendamos así. Pedro se entendía, se sabía y se reconocía él mismo como alguien elegido, escogido. ¿Por qué? Porque les relato el encuentro que tiene Pedro con Jesús. Pedro, cuando se encuentra con Jesús, se encuentra en un momento de crisis, donde no ha pescado nada por un montón de tiempo. De eso vivía su familia, de eso vivía su esposa, probablemente su hermano, su suegra. De eso vivía. Él era un pescador, esa es su profesión. Y tiene días de no poder pescar nada. Le está yendo muy mal. Y Jesús aparece y le dice que tire las redes. Y él primero dice: ¿para qué? Si las hemos tirado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Jesús le dice: tire las redes. Cuando las tira, las redes se llenan tanto que hasta los barcos, los botes empiezan a hundir. Y una vez que esto pasa, Lucas 5, versículo 8 al 11 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este es Pedro. Y Pedro está diciendo, y entiende muy bien, que Jesús lo escogió y lo eligió a pesar de él mismo, a pesar de que él es pecador, a pesar de que él era indigno de estar delante de Jesús. Dice después el texto: porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y ojo, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este es Pedro. Es un hombre escogido, elegido por Jesús. Elegido en su pecado, elegido en su crisis, elegido en sus problemas, elegido para ser amado, perdonado y transformado, que es lo que nos dice Pedro más adelante. Pero para él este tema es importante.
y quiere que todos los cristianos en todas partes del mundo lo entendamos. Que si hoy estamos acá no es por una casualidad. Que si hemos conocido a Cristo no es por una casualidad. Que si nos entendemos nosotros perdonados y rescatados del pecado no es por una casualidad. Es porque Jesucristo nos ha elegido para rescatarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos. El Señor ha sido intencional en invitarnos a su casa, a pesar de nuestro pecado. Entonces, Pedro entiende qué significa ser elegido cuando no es digno, de hecho. Y quiere transmitirle a todos los extranjeros que se sienten malísimos por lo que están viviendo, por la persecución, por la crisis, y decirles: recuerden que ustedes también fueron escogidos por Jesucristo. Ustedes fueron escogidos por Él. Y no solo escogidos, dice el texto, santificados por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que no solamente somos elegidos, sino que el Señor quiere transformarnos por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros como cristianos decimos: el Señor nos ama tal y como somos. Eso es totalmente verdadero, pero no quiere que nos quedemos tal y como somos. Él quiere transformarnos a su imagen. Entonces decir: el Señor me ama tal y como soy, yo me voy a quedar así toda mi vida sin ser transformado, es solo una parte del Evangelio. Y el Evangelio completo incluye ser santificado por el Espíritu Santo. No solo somos elegidos, sino que Dios quiere transformarnos por su Espíritu. Él no quiere elegirnos y dejarnos tal como estamos. Él quiere transformarnos, y para eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos regenera, nos hace nuevos. Dice Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La obra del Espíritu es fundamental en la vida del cristiano. Nos santifica. El Espíritu nos aparta del pecado y nos va formando a la imagen de Jesucristo. Esa es la obra santificadora a la que se refiere aquí Pedro. Nos ha elegido de previo conocimiento, nos ha santificado, nos santifica por medio del Espíritu Santo. Dice 2 Tesalonicenses, Pablo diciendo: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Me encanta este pasaje porque dice claramente que hemos sido escogidos mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, pero además estamos viendo a Pablo diciéndole esto a los tesalonicenses y a Pedro diciéndole esto a todos los cristianos en Asia. Y no es que Pedro y Pablo fueron a la misma escuela de formación juntitos, ¿ah? Claro, la misma escuela de formación es el Espíritu Santo, pero uno es fariseo y el otro es pescador. Uno es un erudito y el otro nunca estudió nada. Y los dos dicen lo mismo, dicen exactamente lo mismo. Me encanta esto porque vemos aquí el poder del Espíritu Santo actuando en Pedro y Pablo, y nos damos cuenta de la maravilla de que las escrituras son totalmente inspiradas por Dios. Porque qué posibilidad hay de que estos digan exactamente lo mismo en tiempos distintos, a personas distintas, sin estar juntos escribiéndolo, y las palabras son literalmente las mismas. El Espíritu Santo nos equipa, nos santifica, nos transforma para poder cumplir el llamado. Nos da dones para poder cumplir el llamado. Pero la santificación es un proceso y no necesariamente es automático. En una forma es automático en cuanto a la perspectiva de Dios. Somos santos a partir de Cristo, pero estamos en un proceso de santificación. El Espíritu está obrando cada día en nosotros, transformando tu corazón, transformando tus deseos, transformando tus reacciones, transformando tus emociones, siempre y cuando usted esté en intimidad, buscando que el Espíritu Santo haga esto, orando al Señor para que sea transformado. Lo tercero que dice Pedro acá
dice, rociados con la sangre de Jesucristo. Ustedes fueron elegidos, santificados y rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta expresión tal vez suena como, bueno, rociados con la sangre de Jesucristo, tal vez usted lo entiende, tal vez usted dice, qué rara esta expresión. A mí nadie me ha echado sangre a nadie. Esta expresión está basada en Éxodo 24, donde vemos 24:8 que dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Y tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros. Pedro está aquí diciendo que nosotros hemos sido incluidos en este nuevo pacto, sellados con la sangre de Jesucristo. O sea, Jesucristo nos eligió, su Espíritu Santo nos santifica y su sangre nos hace parte del nuevo pacto. Y esta sangre es la sangre del sacrificio de Cristo. Es la sangre derramada en la cruz. Su sangre nos limpia, dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero la sangre de Jesús también nos reconcilia con Dios, según Colosenses 1:20. Por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Aquí Pablo está diciendo, todo ha sido reconciliado en Dios por medio de esta sangre derramada de Jesucristo. Todo ha sido reconciliado en Dios. Y en Hebreos también nos encontramos otra cita importante que dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ser rociado con la sangre de Jesús es ser perdonado, es ser aceptado y es tener acceso directo a Dios. Entonces aquí cuando está diciendo Pedro esto, les está recordando que ellos son parte del nuevo pacto, aunque son extranjeros, aunque están perdidos, aunque están como peregrinos, ellos son parte del pacto de Dios, no importa dónde estén, no importa qué tan alejados estén, no importa qué tan en los confines de la tierra estén, no importa qué tan exiliados estén, ellos no tienen que estar en Jerusalén para ser parte del pacto. Ellos son del pacto por la sangre de Cristo que los permitió entrar en la presencia del Padre. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Y termina con la última característica diciendo, llamados a obedecer a Jesucristo. No fuimos elegidos solo para ser salvos. Fuimos elegidos para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer. Y esta es la parte que a nadie le gusta oír. Porque uno quiere todos los beneficios de ser cristiano, pero a veces no quiere asumir la responsabilidad de serlo. Uno quiere todas las maravillas que Cristo tiene para conmigo, pero no está dispuesto a dar algo para el Señor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dijo Jesús. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesús no dijo, si me aman, háblenme bonito. Si me aman, vayan a la iglesia. Si me aman, diezmen, ofrenden. Si me aman, obedézcanme. Si me aman, obedézcanme. El llamado de Jesucristo a Pedro fue, sígame, sígame. Y Pedro lo siguió. El llamado al hombre rico también fue, deja todo y sígueme. Y el hombre rico no pudo. Jesús no nos ha llamado a quedarnos con la vida que tenemos. Jesús nos ha llamado a vivir para Él y con todo lo que eso implique. El propósito de nuestra redención, el propósito de ser elegidos es vivir para Cristo. Esta semana hablábamos en grupo pequeño de cuál era el propósito. ¿Cuál era el propósito de la vida? ¿Cuál era el propósito de Dios con nosotros? Aquí vemos uno de ellos y hay muchos que podemos encontrar, pero aquí tenemos uno fundamental. El propósito de nuestra salvación es vivir para Cristo.
Y dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y este es uno de mis versículos favoritos. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Jesús murió para liberarnos de vivir para nosotros mismos, para que dejemos de ser esclavos de nosotros mismos y para ahora vivir para Jesucristo. La obediencia a Jesús es nuestra respuesta de amor a Jesús. La obediencia a sus palabras es la respuesta de amor de sus hijos. Vivir según la palabra, amar como Él ama, servir como Él sirvió. Ese es el llamado del cristiano. Y amar como Él ama significa amar en la casa como Él ama. Amar a mis hijos como Él ama, amar a mi esposa como Él ama, amar a mis familiares como Él ama. Vivir según su palabra es vivir según su palabra todos los días de mi vida. Vivir según sus preceptos, vivir según sus mandamientos, vivir según sus leyes, vivir según lo que nos ha mandado a hacer. Y servir como Él es servir con un corazón de siervo, con un corazón no altanero, sino humilde, sin decir es que yo soy elegido por Dios, yo ya me tengo que sentar en el trono. No, cuando dice acá servir como Él sirvió, estamos hablando de lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que nunca se aferró a ser Dios mismo, sino que sirvió, obedeció hasta muerte y muerte de cruz. Cuando yo veo este texto, veo que el Señor nos santifica, nos redime por su sangre y nos llama a obedecer porque nos ha elegido. Porque nos ha elegido. No porque simplemente le dio la gana, es porque nos ha escogido. Tenemos que entender esto, que la elección de Cristo para nosotros, aunque lo veamos como algo normal de la vida, no es algo normal. Yo les decía a ustedes que uno siente una ansiedad por ser elegido para la mejenga, por ser elegido para un grupo de trabajo, por ser elegido para cualquier cosa, por ser elegido por alguien para casarse. Usted ha sido elegido por el Dios del universo. Usted ha sido sacado de donde usted estaba y lo han elegido para tratarlo con amor, con misericordia, con compasión, a pesar de todo lo que usted es. Usted no es un accidente de Dios. Según el plan eterno de Dios, Él lo eligió para santificarlo, Él lo eligió para lavarlo con su sangre y Él lo eligió para que usted ahora, limpio, obedezca a Cristo y le sirva a Cristo. Qué glorioso es que un Dios que es infinito y eterno nos elija. Si uno se siente contento de que lo elija a uno un amigo, de que lo elija a uno un papá, de que lo elija a uno un compañero de trabajo, de que lo elija a uno un compañero de universidad, ¿cómo debería ser nuestra vida sabiendo que el Dios Todopoderoso nos ha elegido? Porque usted es elegido. Usted ahí donde está no está aquí porque es un accidente, es porque Dios te ha elegido a cada uno de ustedes. Y Pedro lo entiende porque Pedro dice: yo era el menos digno de ser elegido. Apenas Jesús lo conoció, dijo: apártate de mí, Señor, yo soy pecador. Y después, aún sirviendo al Señor, negó 3 veces a Jesús. Pedro es uno de los mejores ejemplos para entender que la elección de Cristo no es por nuestras obras, sino que es por su voluntad, es por su gracia y por su compasión. Dios nos ha elegido por gracia y por compasión.
no podemos dejar de vivir con gratitud. No podemos dejar de vivir con obediencia. Y no podemos dejar de vivir con gozo, porque esta noticia es de todos los días. Usted puede encender el televisor y ver hoy todas las noticias terribles que están pasando, pero todos los días hay una noticia maravillosa: el Señor me eligió. Usted puede ver su familia y decir es un caos, pero usted decir, bueno, el Señor me eligió. Usted puede ver que un montón de cosas a su alrededor no son como usted quisiera, pero usted tiene la fe y la esperanza de esta gran buena noticia todos los días: que el Señor te ha elegido. Cuando uno se casa, una de las cosas que uno dice en los votos es que uno renuncia, en el caso de los hombres, renunciando a todas las otras y eligiendo ser fiel todos los días de mi vida. Y esa es una decisión en la que uno está diciendo: yo estoy prometiendo escoger a mi esposa todos los días de mi vida, escogerla por encima de cualquier otra mujer todos los días de mi vida. Eso es lo que uno está diciendo. Y esa promesa es un reflejo, porque el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo para con nosotros. Y Cristo ha hecho eso. Renunció a sus privilegios por usted, renunció a su comodidad por usted, renunció temporalmente a estar en el cielo para sufrir por usted. A veces uno en el trabajo, uno es un número más, y a veces hasta en la iglesia uno lo tratan como un número más. Pero cuando Dios ve para acá, usted no es un número más. Usted es una obra maestra, elegido, elegida por Dios, amada, cuidada, y que el Señor quiere perfeccionar en sus manos todos los días. Que Él ha puesto a su Espíritu Santo en usted, porque nos ama tanto que dice: yo necesito darles esto, necesito darles mí mismo, para que esté con ellos santificándonos y perdonándolos y corrigiéndolos y transformándolos todos los días. Yo ahora que soy papá, puedo ver a Aurora, veo a mi esposa y pasa más tiempo con ella, pero ella renuncia absolutamente a todo porque Aurora sea transformada cada día más a una mujer extraordinaria, discípula del Señor. Y eso es lo que hace el Señor. Está todos los días transformándonos, equipándonos, corrigiéndonos, disciplinándonos, encaminándonos. Entonces, hoy quiero que no se olvide de eso, porque yo sé que a veces uno dice como: no me siento amado, no me siento amada, no siento que mis papás me amen, no siento que mis papás me hayan amado, no siento que mi novio me ame, no siento que mi esposo me ame, no siento que mi esposa me ame, no siento que mis hijos me amen. Pero nada de esas cosas cambia que Dios sí te ama y que ese amor es suficiente y que estamos completos en Jesucristo, y que aunque deseáramos que todos nos amen, debemos ir aprendiendo a que en el amor de Dios estamos 100% amados y que no necesitamos más, que somos elegidos por Cristo para una nueva vida, con una nueva identidad, con un nuevo nombre, y que eso no va a cambiar. Y ese es un maravilloso amor. Hoy quiero invitarlo a que se ponga de pie. Nunca lo hago, pero hoy quiero pedirle que se ponga de pie, que se espabile un poquillo, ¿no?
tengamos un ratito de gratitud. Tal vez usted dice: Señor, yo andaba muy perdido y no sabía que me habías escogido. Hoy haga una pausa para decir: gracias, Señor, por escogerme. Gracias, Señor, por invitarme a ser redimido. Gracias, Señor, por darme tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por querer santificarme. El Señor dio su vida por usted. Él dio su vida por usted. No hay nadie que, aunque tal vez lo diga y lo haya dicho, pero no hay nadie que haya hecho eso, que haya derramado sangre como inocente para rescatarlo a usted. Señor Jesús, cuán glorioso es tu plan. Cuán gloriosas son tus misericordias. Señor, en serio, no nos alcanzan las palabras. Somos muy finitos para poder describir esto tan infinito, esto tan poderoso, tan eterno, que nos escogiste, nos elegiste, que a pesar de nuestra maldad, a pesar de andar perdidos, a pesar de estar lejos, nos escogiste para invitarnos a tu casa, para hacernos parte de un nuevo pacto, para santificarnos, apartarnos de este mundo, para llevarnos a tu presencia. Gracias por elegirnos, Jesús. Gracias porque somos elegidos. Somos elegidos. Elegidos por tu amor. Elegidos por tus brazos. Elegidos por tu paternidad. Somos adoptados, Señor. Porque éramos enemigos tuyos y nos adoptaste. Gracias, Jesús, por elegirnos y adoptarnos. Gracias por derramar tu sangre para nosotros. Te amamos, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Señor, ayúdanos a vivir el llamado a obedecerte. Señor, somos elegidos para vivir para ti. Somos elegidos para no vivir para nuestros placeres. Somos elegidos no para vivir para nuestra propia gloria. Somos elegidos no para vivir para nuestra autosuficiencia, autoplacer, para hacer lo que nos da la gana. No, Señor. Somos elegidos para obedecerte. Señor, hoy me reconozco como un hijo amado tuyo. Hijo amado, muy amado. Señor, que quiere obedecerte. Un hijo tuyo que, como Pedro, indigno, hoy quiere levantarse y decir: aquí estoy, Señor, para vivir para ti. Haz conmigo lo que quieras hacer. Haz con mi vida lo que te plazca. Hoy me refugio en ti y me quiero quedar ahí, sabiendo que me has escogido y que no importa lo que todos alrededor piensen de mí. No importa los amores que he recibido acá, porque de ti he recibido el mejor amor. He recibido el mejor abrazo. He recibido el mejor ánimo. He recibido el gozo y la paz aún en medio de las dificultades. Gracias, Jesús. Hoy nos comprometemos juntos como iglesia a vivir el llamado de obediencia. Te exaltamos, te glorificamos, te amamos. Bendigo a cada uno de los que estamos acá para que se
sepa y se reconozca elegido en el diario vivir, y que vivan como elegidos de Dios, en sus matrimonios, en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, con sus hijos, con sus jefes, con sus compañeros, en el carro, en los trabajos, en el gimnasio, en los hobbies, en los placeres, que vivamos todos, Señor, como elegidos tuyos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, oramos todo esto en tu nombre santo.